En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, queridos hermanos, que Dios los llene de alegría y de paz en la fe, y que el Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Para poder celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios y Padre nuestro, que en la Sagrada Familia nos ofreces un verdadero modelo de vida, concédenos que, imitando en nuestros hogares las mismas virtudes y unidos por el amor, podamos llegar todos juntos a gozar de los premios eternos en la casa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, la palabra del Señor llegó a Abraham en una visión en estos términos. No temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu recompensa será muy grande. Señor, respondió Abraham, ¿para qué me darás algo si yo sigo sin tener hijos? Y el heredero de mi casa será Flécer, de Damasco. Después añadió, tú me has dado un descendiente y un servidor de mi casa será mi heredero. Entonces el Señor le dirigió esta palabra. No, ese no será tu heredero será alguien que nacerá de ti. Luego lo llevó afuera y continuó diciéndole, mira hacia el cielo y puedes contar las estrellas. Y añadió, así será tu descendencia. Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Y le dijo, ya no te llamarás más Abraham, en adelante tu nombre será Abraham, para indicar que yo te he constituido padre de una multitud de naciones. El Señor visitó a Sara como lo había dicho y obró en ella conforme a su promesa. En el momento anunciado por Dios, Sara concibió y dio un hijo a Abraham, que ya era anciano. Cuando nació el niño que le dio Sara, Abraham le puso el nombre de Isaac. Palabra de Dios. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Den gracias al Señor, invoquen su nombre.
hagan conocer entre los pueblos sus proezas, canten al Señor con instrumentos musicales, pregonen todas sus maravillas. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Gloríense en su santo nombre, alégrense en los que buscan al Señor, recurran al Señor y a su poder, busquen constantemente su rostro. El Señor se acuerda eternamente. Recuerden las maravillas que logró, sus portentos y los juicios de su boca, descendientes de Abraham, su servidor, hijos de Jacob, su elegido. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, por la fe, Abraham, obedeciendo al llamado de Dios, partió hacia el lugar que iba a recibir en herencia sin saber a dónde iba. También por la fe, Sara, siendo estéril, recibió el poder de concebir a pesar de su edad avanzada, porque juzgó digno de fe al que se lo prometía. Y por eso, de un solo hombre y de un hombre ya cercano a la muerte, nació una descendencia numerosa como las estrellas del cielo e incontable como la arena que está a la orilla del mar. Por la fe, Abraham, cuando fue puesto a prueba, presentó a Isaac como ofrenda. Él ofrecía a su hijo único, al heredero de las promesas, a aquel de quien se había anunciado: de Isaac nacerá la descendencia que llevará tu nombre. Y lo ofreció porque pensaba que Dios tenía poder aún para resucitar a los muertos. Por eso recuperó a su hijo, y esto fue como un símbolo. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como lo ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él, y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo, y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su madre y su padre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre:
Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Había también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años, que casada en su juventud había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. A alguno de ustedes que estuvo ayer en la misa, le decía algo que vuelvo a repetir hoy, y es el hecho de que la Navidad es una fiesta tan grande y tiene tantas consecuencias que no se puede celebrar en un solo día. Y por eso estamos en lo que se llama la octava de Navidad, en la que todos los días es Navidad, solo que contemplamos la Navidad desde un misterio distinto, desde un lugar distinto. La aproximación que hacemos es particular según cada día. Y por eso realmente hoy es Navidad, y ustedes van a ver que cuando termine de consagrar y diga esa gran oración que se llama la plegaria eucarística, voy a hablar de hoy como Navidad, porque hoy lo es. Así que vale comer pan dulce y vitel toné también hoy. Bueno, hecha esta primera aclaración, quisiera hacer 2 referencias. Una, en torno a la fiesta que hoy celebramos, es decir, el modo como hoy nos aproximamos a la Navidad. Y es que ustedes saben, en la vida de la Iglesia, en el calendario de la Iglesia, el sábado siguiente a la Navidad, el domingo siguiente a la Navidad, es el del Día de la Sagrada Familia, la fiesta de la Sagrada Familia. Y luego quería hacer un comentario del texto de hoy, pero haciéndolo también a la luz de esta fecha, porque hoy no celebramos la presentación del niño Jesús en el templo, esa es otra fiesta, sino que quería referir un texto, algo relacionado con el texto, pero con la fecha que hoy celebramos. Vamos entonces a lo primero. Cualquiera de ustedes que tenga una imagen o estampa de la Sagrada Familia va a contemplar maravillado, ¿no?, la perfecta armonía que existe, ¿no? Y si el artista es un buen artista, realmente esa armonía y esa paz que nos vienen de la Sagrada Familia se nos transmite. Y eso está muy bien, porque miren, no es solamente una santa familia, es la Sagrada Familia, es la que cobijó ni más ni menos que al Verbo de Dios hecho hombre, el Emmanuel, Dios con nosotros. Pero hecha esa primera aclaración, hay que luego empezar a como avisparse con realismo para empezar a mirar en profundidad muchos de los rasgos propios, característicos, específicos y además, yo diría, con peso, que dejan marca en la historia de esta familia. Y díganme ustedes si miento, para hablar de la Sagrada Familia. La Sagrada Familia parecía que comenzaba mal. ¿Por qué? Porque José planeaba abandonar a María en secreto. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? Es decir, que José y María estaban por cortar antes de casarse. Y bueno, tuvo que intervenir ese sueño en el cual el ángel le dijo a José: no temas recibir a María, porque lo que ha sido engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Y eso nos introduce al segundo tema. En el segundo tema asumimos, y eso es la verdad, que José crió a Jesús como su hijo, pero no era su padre. Es su padre adoptivo, nosotros eso lo sabemos muy bien.
Y lo tercero es el tono que todos conocemos de la Sagrada Familia, hoy se deja ver en el texto. Es que son una familia pobre, tiene carencias. Ustedes saben que la ley de Israel prescribía que el hijo primogénito tenía que ser presentado, esto es del texto de hoy, pero según una antigua tradición había que ofrecerle a Yahvé un sacrificio. Y ese sacrificio era un ternero de 1 año, o un cordero, o un cabrito. Solo cuando de alguna manera uno podía probar su propia pobreza, quedaba dispensado de esa obligación, que era reemplazada por un par de pichoncitos de paloma, es decir, vamos a decirlo en lenguaje de criollo, por nada, por 2 chirolas. Pero esto ¿por qué? Porque eran y conocían la pobreza. Y esa pobreza queda en evidencia cuando, ustedes recuerdan, ¿no? María tuvo que parir en el pesebre. Bueno, en parte ¿por qué? Porque no tenían dinero para otra cosa. Si hubieran tenido dinero, seguramente hubieran tenido posibilidades en la posada y además hubieran tenido relaciones que, viendo la posibilidad de sacar una tajada, los hubieran recibido en su casa. Pero no habiendo terminado con esto, ellos conocieron la persecución. Fueron perseguidos, ¿se acuerdan Herodes que quería matar al niño? Y por eso el ángel le avisó a José: toma al niño y a la madre y andá y salí corriendo, porque lo quieren matar. Así que también conocieron la persecución. Y unida a esta persecución, tuvieron que padecer la tristeza de ser parias en un país extranjero, haciendo esta precisión. Israel era un país pobre, sin ninguna gran cosa de la que jactarse, no tenía ni grandes palacios, ni fortunas, ni oro, ni un prestigioso ejército, ni nada de nada. Siendo de la provincia más pobre, se fueron ni más ni menos que a la gloriosa y suntuosa Egipto, es así llena de palacios y aún, monumentos que hasta el día de hoy nos asombran y los llamamos las 7 maravillas del mundo, a las pirámides y las efigies y esas grandes fortunas y la cultura y todo eso que es Egipto. Y llegan estos 2 pobrecitos con el bebito, como parias en tierra extranjera, a vivir como inmigrantes, casi uno diría ilegales. Y tuvieron que permanecer allí con incertidumbre, sin José haberse podido llevar siquiera la cajita de herramientas, ¿no? Porque todo esto fue corriendo, salieron corriendo, y así realmente tienen que haber pasado muchas penurias. Y cuando volvieron a instalarse en Nazaret, tuvieron que conocer la tristeza de la muerte porque José murió y así la Virgen quedó viuda. Y ese dolor de la viudez de la Virgen, se hizo ya agudísimo cuando le tocó padecer la muerte tan cruel de su hijo en la cruz. ¿Por qué quise hacer este recorrido? Porque esas estampitas que nos mueven a la devoción de la Sagrada Familia corren el riesgo de hacernos olvidar que la Sagrada Familia tuvo muchísimos problemas. Y yo los acabo de enumerar, ¿no? Que casi se separan, que la pobreza, que el vivir como extranjeros ilegales, la persecución, la muerte, el asesinato, las pasaron todas, las sufrieron todas. Y nos hace mucho bien, pero mucho bien, pensar que habiendo sido una familia de carne y hueso, es decir, con problemas reales, palpables, y yo me atrevo a decir también sumamente actuales, que ellos hayan podido resolver, según la luz del Evangelio, cada uno de esos problemas. O dicho de otro modo, resolvieron bien las dificultades. Pensemos en nuestras familias y pensemos en cualquier desafío que se presenta, una desavenencia, por lo que fuera, porque siempre haces lo que querés, porque no me escuchás, porque la plata no alcanza, o porque te la gastaste en esto que yo no quería, o este hijo, o siempre hay un problema, ¿no?
y cómo esos problemas a veces mueven a gritos, a discusiones, a cerrazón del corazón, incluso a amenazas, a portazos, a distanciamiento. A todas estas cosas nosotros tendemos a resolver lamentablemente nuestros problemas a partir del conflicto y de las desavenencias. En cambio, la Sagrada Familia supo resolver sus dificultades en la santidad. Y por eso son un ejemplo maravilloso que puede enseñarnos un camino concreto y cotidiano para los propios problemas que podamos tener. Y entonces ojalá la Sagrada Familia nos inspire para que nosotros también podamos tener una familia con problemas reales y concretos como los que todos tenemos, según dice ese refrán, que en toda familia se cuecen habas, ¿no? Y que, sin embargo, estos problemas no nos separen, no provoquen discordia, sino que aprendamos a superarlos sustentados en el apoyo mutuo y en el amor. Bueno, les decía que quería hacer un comentario muy breve respecto de una de las varias profecías que Simeón, el anciano del templo, le dice hoy a la Sagrada Familia. A ver, ¿se acuerdan? Le dice a María que el dolor le iba a atravesar el corazón. Bueno, pero no me centro ahí. Me centro en el signo de contradicción que le dice Simeón a la familia que va a ser este niño y que va a ser causa de caída para muchos, y yo quisiera leerlo específicamente. Y así se manifestarán íntimamente los pensamientos de muchos. Pero pienso en el signo de contradicción. Leí hace algún tiempo un libro que era de historia, que si la Iglesia que nacía, la de los primeros 3 siglos, que fue muy perseguida, hubiera querido, voy a usar una palabra, a propósito una palabra fea, transar con el poder de turno, seguramente se hubiera ahorrado un montón de dolores de cabeza. Y esos dolores de cabeza se llamaban ni más ni menos que los mártires, ¿no? Que son una chorrera y que eran perseguidos precisamente por defender el Evangelio. Entre los mártires hay algunos grandiosos, que eran aquellos que ni más ni menos se les plantaban a la autoridad, que era el emperador, que era considerado divino para enrostrarle su perfidia y su maldad, ¿no? Lo cual les equivalía, ahí nomás, en la guillotina, bueno, en ese momento la guillotina no existía, los leones, la muerte inmediata. Y sin embargo, la Iglesia no transó con estos poderes de turno, porque si hubiera transado, ¿saben lo que hubiera sucedido? Hubiera desaparecido, porque acomodándose al tiempo real, hubiera dejado de ser un signo de Dios para convertirse en una institución humana más, como tantas veces hemos visto. Bueno, esto es importante y tiene relevancia hoy, en un tiempo en que también, de algún modo, se nos pretende pegar a los poderes de turno, con, creo yo, bastante descaro. Una senadora nacional presumía en estos días, y lo puso en las redes sociales, por eso es que lo digo, no es una conversación que yo haya tenido privadamente con ella, que era católica por convicción, que había sido bautizada, que había sido hecho la primera comunión, que había hecho la confirmación, que había pertenecido a grupos juveniles y que por eso apoyaba el aborto, ¿no? Bueno, esto es el acomodaticio. Exactamente esto, ¿no? Es querer reivindicar las dos cosas. Y esto es imposible. Si yo quiero ser de Cristo, no puedo ser del mundo, sobre todo cuando el mundo abiertamente está en contra del plan de Cristo. Es una contradicción, es como que yo presuma de ser de River todo el día y hable en cada homilía, aproveche para meterla de la final de Madrid y qué sé yo, y luego ande siempre con la camiseta de Boca. Decidite, padre, es imposible. No se pueden las dos. Bueno, eso es ser un acomodaticio.
Y entonces este niño, nos advierte Simeón, es signo de contradicción. No nos podemos amoldar al mundo con frases súper elegantes, dándole vueltas a los discursos. Toda esta gente propone la cultura de la muerte, pero envuelta de un modo que suena bien. Y a veces uno puede caer en la trampa. Bueno, no caigamos en la trampa, porque este niño es signo de contradicción. Y si él fue odiado, y esto lo dice él mismo, no es que lo invente yo, si el mundo me odió a mí y me rechazó a mí, también los va a odiar y los va a rechazar a ustedes. Y eso entonces hoy se hace carne cuando inevitablemente tenemos que, de alguna manera, tomar una postura respecto de lo que va a pasar esta semana. Y tenemos que elegir si queremos ser de Cristo o si queremos ser del mundo. En este caso, bajo la cultura de la muerte expresada en el aborto. Bueno, que el mundo haga lo que quiera, eso ya lo sabemos. Pero nosotros, católicos, no caigamos en el juego del mundo. Recordemos la advertencia de Simeón y estemos siempre del lado de Cristo. Que así sea. Profesemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a ofrecer esta Santa Misa en acción de gracias por los cumpleaños de Marcelo León Ugarte y de Hernán Moret. Rezamos por la salud de los abuelos del Hogar Los Milagros, de Mabel, de Ana y de Carmen. Y unidos en la esperanza, rezamos por el eterno descanso de Cristina, Alejandro en su nuevo aniversario y de Marcelo de Alessandro, fallecido ayer. Recibe, Padre Santo, estas súplicas que te hemos presentado por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Padre, el sacrificio de la reconciliación, y por la intercesión de la Virgen María y de San José, te pedimos que edifiques nuestras familias sobre el fundamento de tu gracia y de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Por Él, hoy resplandece ante el mundo el maravilloso intercambio de nuestra salvación, pues al revestirse tu Hijo de nuestra frágil condición, no solamente dignificó nuestra naturaleza para siempre, sino que por esta unión admirable nos hizo partícipes de su eternidad. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos hoy en especial por todos los muertos del coronavirus del día de hoy y también por Cristina, Alejandro en su aniversario y Marcelo, fallecido ayer. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su castísimo esposo San José, los apóstoles, Santa Clara y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, porque no solamente nos llamamos, sino que verdaderamente somos hijos de Dios, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo.
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre bueno, alimentados con estos divinos sacramentos, concédenos imitar constantemente los ejemplos de la Sagrada Familia, para que después de las pruebas de esta vida podamos gozar siempre de su compañía en el cielo por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, un aviso muy importante. Si quieren se olvidan todo lo que les dije antes, pero no se olviden esto. Son los nuevos horarios. Ahora vieron que viene ya enero y febrero. Están en cartelera, así que por las dudas, si alguno tiene celular, le saca una foto y ya nos ahorramos los dolores de cabeza, las confusiones. Pero lo digo igual, de lunes a viernes la misa va a ser a las 11 de la mañana. Esto durante enero y febrero. Los sábados la misa va a ser a las 19, de modo que sirva también para el domingo, ¿no? Y como hace calor, hacemos un ratito más tarde. Entonces los sábados a las 19 y los domingos a las 11, De modo que esta misa el domingo que viene no existe, digo para que la tengan presente y no la confundan. Entonces lunes a viernes a las 11, sábados 19 y domingos a las 11. Ténganlo presente, sáquenle una fotito y así nos ahorramos las confusiones y dolores de cabeza. Tengan presente también que el próximo 1 de enero es, saben ustedes, una de las 4 fiestas que la Iglesia la llama de precepto, es el día de María la Virgen Madre de Dios. Así que sepan también que es un día especial para honrar a la Santísima Virgen. El Señor esté con ustedes y que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, vayamos en alegría y en paz.